Muy buenas y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de Vigea Racing, todo sobre el karting. Hoy seguimos desmontando mi Tony Kart Fórmula y os haré descubrir esa pequeña sorpresa que me he encontrado en el chasis que os comenté en el vídeo anterior. Si queréis descubrirla, acompañadme en este vídeo. Pues con los guantes puestos vamos a seguir desmontando el kart. Hoy voy a desmontar prácticamente todo el kart ya y os voy a hacer descubrir esa pequeña sorpresilla. Primero desmontaremos las parachoques. Bueno, si vuestro kart también tiene esta forma de parachoques, de soporte de los parachoques, ¿no? Que hace L y entra en diagonal. Lo primero es sacar la L y girando, ¿veis? Ya sale. Con este lo mismo. ¿Veis? Seguimos con estos. ¿Acordáis que el kart parecía una ferretería, verdad? Pues seguimos. Destornilladores por aquí, allen por allá. ¡Ah! Y suscribíos, que darme un fuerte like, que este canal va viento en popa. Veréis que os sorprenderá más de una vez. La defensa delantera, ¿no? Aquí tenemos con dos 5, con la 5 y la 10. Y en este caso iba atornillado aquí debajo por la 4 y la 8, ¿no? ¿Veis? Es importante, ¿no? Que cuando estéis recomponiendo vuestro kart, la tornillería al menos mantengáis una de cada sitio importante por el tema de la medida. Os la apuntáis o os cogéis una de muestra, depende de lo que queráis. Una vez que hemos desmontado toda la tornillería de la defensa, en este caso, ¿no? Iría hacia arriba. ¿Qué va dura? Pues lubricamos un poquito así. Y nos ayudamos de nuestra amiga la maza. Vamos, nada. Pues un golpe seco. ¡Epa! Salió volando. Ya cuando lo volvamos a montar, ya os enseñaré cómo quitar el óxido del cromado. Seguimos a quitar los pedales, ya que estamos aquí delante. 2 con 2 13. Vamos a guardarnos la tornillería. Vamos a lubricar. En estos casos, ¿no? Que tenemos así los pedales, ¿vale? Lo he lubricado, ¿veis? Y ya saldría. Pero claro, ¿veis? El soporte, aparte de que este está doblado, como podéis ver, ¿no? ¿Veis? Va contra tuerca de 13, ¿no? Hay dos maneras de sacar la tuerca interior. O es bloqueando el pedal lo máximo aquí y aflojar este, pero puede ser que esté muy apretada y no consigamos hacerlo. Entonces un sistema bueno sería hacer una contratuerca, ¿no? Yo ahora tengo una tuerca de rueda bastante usada, que la apretaríamos un poquillo, ponemos una de autoblocante normal, haríamos contratuerca, que se llama, ¿no? Que es aflojar la de ruedas y apretar la de 13, ¿no? Muy bien, así, ¿veis? Con esta hago fuerza hacia allí y con esta aprieto. Muy bien. Una vez que lo tengamos, ahora ya podríamos, ¿veis? Que se mueve sujetando, o sea, como para aflojar la de rueda, y ya podemos aflojar, ya se está aflojando la otra. ¿Veis? Muy bien. ¿Veis? Y ya tendríamos la del interior. Ahora ya saldría todo lo que es todo el perno. Desbloqueamos la contratuerca haciendo el método inverso. Así ya podríamos sacar el pedal y ya saldría el perno. ¿Entendido? Otra cosa, ¿veis? Para no perder los muelles, ¿no? El muelle que... Espera, vamos a montarlo que sea más fácil.
Para no perderlo en pista, lo suyo es cerrar un poquillo la punta del muelle, ¿no? Claro, en este caso tenemos que volverla a abrir con mucho cuidado de no partirla, ¿veis? Ya está. Aquí lo mismo, cogeríamos, pero ahora ya podemos sacar el pedal, cogeríamos la punta, abrimos y ya tendríamos el muelle. Lo mismo con el pedal del freno, pero antes vamos a quitar, para terminar, a quitar el tope del acelerador, como ya os he explicado en vídeos anteriores. En el caso del pedal vamos a aflojar los prisioneros de cable de seguridad. El cable de seguridad este tiene menos vida ya. Pues cable de seguridad ya lo tendríamos por aquí. Fijaos, todavía le quedan adhesivos de las verificaciones técnicas, ¿veis? Aquí. La verdad que este car se ha usado bastante, ¿eh? Lo vamos a dejar impoluto, ya veréis, chicos. Termino de quitar esto, ya el freno. Ya que estamos, quitamos también la bomba de freno. Voy a aflojar los manguitos, los latiguillos, porque aquí ni hay líquido ni hay nada, ¿sabéis? Fijaos, un latiguillo simple, normal y corriente. ¿Veis? Ya. Aflojar la varilla también. Ya tendríamos la bomba fuera, chicos. ¿Qué os parece? Madre mía, abriremos, la revisaremos. Muy bien, imagino que os preguntaréis cómo he hecho para sacar el tubo de aquí dentro, ¿veis? Porque el latiguillo, si veis la punta, mirad cómo es. ¿La veis? Pues muy fácil, lo que tenemos que hacer es calentarlo con el secador o una pistola de calor, ¿vale? Para que esta punta se ablande, puedes sacar la tuerca del latiguillo, ¿vale? Y después poderlo sacar por los anclajes del chasis. Siempre, ¿vale? Intentando no deformar lo máximo posible el orificio, ¿no? ¿Veis? Bueno, ya salió. Muy bien, y ahora vamos a quitarlo del tubo. 1 y 2. Y ya tendríamos. Sacamos la pinza y así ya tendríamos el sistema de freno desmontado. 217. Bueno, que es que yo no sé para qué cojo las llaves, sí. Ya estaba desmontada, ¿os acordáis? Vaya tela. Muy bien. Va individual, ¿no? Cada pistón es individual. Como veis, se desmonta en dos la pinza, así que a la hora de desmontarla mejor. ¿Veis? Bueno, pues aquí la tenemos, chicos, ¿veis? Ya que estamos aquí, vamos a desmontar los portarrodamientos, pero antes suscríbete al canal. Siempre hacer fuerza cuando tenéis tornillos, hacer fuerza siempre con las tuercas para aflojar, ¿vale? No intentéis aflojar con la ayer porque se os puede pasar la cabeza. ¿Veis? Muy bien. Otro rodamiento más. Muy bien, y ya tendríamos los rodamientos. Ya que estamos, vamos a sacar la defensa trasera. Buah, estaba esto más flojo. Pero aquí no ha hecho falta.
Ole, ya tenemos aquí la defensa trasera completa. Como veis, ya casi lo tenemos. Vamos a aprovechar, desmontamos el sistema de dirección, ¿vale? Voy a empezar por aflojar las varillas, porque así pues las rótulas son para cambiar, ya pues sí, os habréis imaginado. Como podéis ver, el tornillo antiguo es de métrico 8. ¡Oh! ¡Madre mía! Madre mía, ¿cómo está esto, chico? ¡Hostias! ¡Buah! Menudo animal. No se le iba a aflojar, ¿no? A ver, vamos a controlar si... recto está. ¿Veis que no se mueve? Vale. Dejarlo flojo. Vamos a hacer el otro. ¡Buah! No tanto. Aprovechar para aflojar arriba también. Me ayudo de la en el 4, ¿vale? Para aflojar, ya que no tenemos el volante. ¡Oh! ¿Por qué patina? Porque ahora veréis, yo tenía... Mirad, chicos, que es que me hace mucha ilusión. Yo cuando empecé, ¿no? Mira lo que me fabriqué en su día. Un vaso de 17, ¿no? Con un soporte de estos doblados. ¿Para qué? Porque así, mira con todo lo que entra. ¿Veis? Aquí. Madre mía, pensaba que no lo volvería a utilizar, ¿eh? ¡Qué recuerdos! Mis inicios, hace ya casi 15 años, imaginaos. Bueno, pues nada, empezamos ya a desmontarlo todo. Ahora veréis los casquillos. La verdad que está bastante entero. Bueno, ¿veis? Espesores, se jugaban con la arandela y aquí tenéis estos casquillos, ¿vale? En el interior, que después sacaron excéntricos, ¿no? Para poder jugar con las caídas, ¿no? Y variabas Claro, para moverlo tenías que mover casi todo, o sea, tenías que aflojarlo, mover, volver a apretar, pero bueno, para que veáis todo lo que han mejorado desde los inicios hasta ahora. ¿Veis? Vuelvo a montar todo el conjunto mangueta para que después acordarme cómo iba montado. Os recomiendo que lo hagáis. Otras marcas pues cada uno tiene su sistema, ¿no? Unos van con arandelas, con 2, 3, ¿sabes? Depende. Cada uno tiene su propio sistema de camber y caster en las Cs. ¿Y os acordáis que esta mangueta os dije que estaba doblada? Mira, vamos a ver. Mira, ¿veis? ¿Veis que se mueve? Este tornillo está doblado. Este tornillo habrá que cambiarlo, que es lo más normal. Ya me lo imaginaba. Ya me lo imaginaba. ¿Por qué? Pues ahora lo veréis. Cuando os pase esto, ¿vale? Introducís llave por debajo, golpecito. Espérate, vamos a dejarlo aquí. Con la 4 es demasiado pequeña, ¿veis? Con la 6 es aquí debajo. ¿Veis? Y a medida que vais sacando el tornillo, metéis la 6. Sacamos y volvemos a colocarlo todo. ¿Veis que está torcida?
seguramente vayan a intentar enderezar. Bueno, sacamos la caña, levantamos, ¡pum! Tenemos, cortamos tuerca, sacamos el soporte este, si lo aflojamos lo suficiente. ¡Wow! ¡Sorpresa! Madre mía, está un poco forzado esto, ¿no? Madre mía. Vamos a hacer método rápido. Clac. Bueno, ya casi terminamos. Madre mía con el cable este, tú. Bueno, ahora vamos a desmontar la bandeja para terminarlo ya. Con la 4 y la 10. Bueno, pues para sacarla, ¡guau! Como el depósito. Aquí la tenemos, la dejo aquí un momento, porque mirad. ¡Opa! Vamos a tirar el chasis para atrás y ya la tenemos. Oh, mira el tubo, mira el tubo. Bueno, pues ya tendríamos. Madre mía, el depósito cómo está. Aparte, hombre, pensaba que estaba peor, pero bueno. Es todo aceite, lo que hay dentro es todo aceite. Buah. Tenemos la plancha, las gomitas, un poco de goma de pista todavía. Y ya tenemos el tubo. Ahora vamos a limpiarlo y a ver qué nos encontramos. Yo quiero daros un buen consejo a la hora de limpiar vuestros cars, ¿no? Ya que me lo habéis consultado mucho por Instagram, que si no me seguís, seguidme por Instagram, suscribíos al canal, que así me apoyáis a crear más contenido y darme un fuerte like y compartir. Bueno, básicamente para limpiar, yo he escuchado como que hay que limpiar el car, ¿no? Incluso los parachoques, las pegatinas con WD-40. No. WD-40 no deja de ser, WD-40, 6 en 1, ¿no? No deja de ser lubricantes aceitosos, que significa que si tú embadurnas el car de WD-40, lo único que vas a hacer es que se incruste todo el polvo, arenilla, o sea, al final se queda, sí, tú cuando lo ves, ¡guau! Cómo brilla, qué limpio, ¿no? Pero después, en cuanto salgas a pista, ya se te han guarrado. Así que el WD-40 6 en 1 yo lo utilizo para la zona, para ablandar la grasa, digamos, ¿no? Como la zona que es aquí. ¿Ves? Al interior. Un segundito. Una bandeja para no enguarrarlo todo, pues si no vamos a estar patinando aquí. Bueno, ¿veis? Pues yo ahora dejo que actúe un poquito. Aquí donde freno. Y con un pincel le damos. Y si hace falta, nos podemos ayudar de un trapo. Llevaba incrustada tanto tiempo la mierda. Pues ahora que ya tenemos, ¿veis? Las torretas limpias por dentro. Incluso allí la del freno. ¿Veis? No sé si lo apreciaréis, pero aquí está la pintura un poquito quemada de la abrasión de haber perdido el líquido de frenos. Pero bueno, la verdad
que para ser del 92, 94 tiene la pintura muy bien. Bueno, y a mí precisamente me gusta lavar el car, ¿no? Con un poco de desengrasante directamente al trapo, no al chasis, y limpiacristales. Y le pasamos a todo el chasis. ¿Por qué? Porque el limpiacristales quita un poquito de la agresividad del desengrasante, y el desengrasante en seco pues limpia todo lo demás y te deja ese aspecto brillante como el VD40 o el 6 en 1, pero sin dejártelo aceitoso. Hacía tiempo que no le pegaban un repaso a este. Que veis que cuesta pues un poquito más y no pasa nada. Eso sí, con un trapo más limpio quedaría muchísimo mejor. ¿Veis? Aquí también está comido de, como ya he dicho antes, creo, del líquido de freno. Bueno, como podéis ver aquí tenemos un pegotillo de goma. Limpia freno. Otro truquillo más, va. ¿Veis que aquí está entre rozado del depósito? Vale, pues ahí sí que podemos hacer uso de un Scotch Brite o una esponja. ¿Veis? Y otra vez del mejunje del limpiacristales. Ya. Y bueno, mucho más no va a mejorar, la verdad. Muy bien, una vez que ya le hemos dado bastante por arriba, vamos por debajo. Lo levantamos, lo apoyamos, para que no tire todo. ¡Wow! Bueno, y aquí vemos ya por debajo cómo está la situación. Pues la verdad que está bastante bien. ¿Veis lo que os decía? ¿No? Un poquito de goma o la esponjita, en este caso. Muy bien. Mira, ya que estamos aquí, está bastante bien la Uniball. Buah, pues la Uniball casi no tiene juego, ¿eh? Pues no se la voy a quitar. Está todavía bien. Buah, qué suerte. Si esta rótula Uniball tuviera mucho juego axial, ¿sabes? Entonces la cambiaríamos. Pero prácticamente ni se mueve. Buah. Con el Circlip, pum, la quitaríamos y ya está. Bueno, vamos a seguir limpiando el car. Bueno, pues está bastante mejor de lo que me imaginaba, chicos. Bastante rayado, pero la hemos encontrado. ¡La sorpresa! No sé si la vais a apreciar, pero el chasis está doblado aquí. Tiene una pequeña hendidura de la bancada del motor, ya sea que haya pillado un piano y se haya cedido el tubo, ¿vale? O es que se han cebado apretando, pero bueno, se hace un poco el animal, pues se puede llegar a doblar. Bueno, sinceramente me lo esperaba peor, ¿eh? Pues el otro día cuando dije sorpresa, buah, como era ya al final del vídeo, iba deprisa, tenía otras cosas que hacer, que me tenía que ir a hacer la carrera Adria y todo, buah, digo, la he liado parda. O sea, tengo ahí un percal importante. Hoy que ya he podido desmontar el tubo y lo estoy limpiando y lo estoy viendo mejor, yo el tubo decido no pintarlo hasta después de salir a pista. O sea, lo remontaremos todo, lo probaremos, le daremos unas cuantas vueltas al car y cuando esté listo, que diga
lo quiero dejar ya impoluto, no lo quiero tocar porque tengo el otro, entonces lo pintaremos. Pero visto lo visto como está, no voy a pintarlo, decidido. Pero bueno, en el precio, cuando ahora haré la lista de todo el material que necesito, os la haré saber y os enseñaré cuánto me va a costar la restauración de mi Tony Kart Fórmula. Bueno, ya hasta aquí el vídeo de hoy de desguazando mi Tony, segunda parte. Espero que os haya gustado, que os ayuden algunas cosillas tipo como lo que hemos hecho al desmontarlo. Deciros que estoy muy contento de cómo va el canal y sobre todo de las condiciones, cómo está el kart, ¿no? Porque sinceramente me lo esperaba peor, porque cuando me asusté al ver esa abolladura, pero nada del otro mundo. Intentaré enderezarla por el interior del tubo. Muchas gracias por el apoyo que me dais. Suscribiros si todavía no estáis suscritos, darme un fuerte like, compartir y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, kartistas.